Miércoles 26 de marzo, lección número 13, el amor es el cumplimiento de la ley. Texto para memorizar. No debáis a nadie nada. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Te alabamos, Señor. Gracias por 10 preceptos que nos dicen quién eres tú y quiénes son los demás. Por tanto, ayúdanos a poner a Dios siempre en primer lugar, amando a los demás como tú nos amas en Jesús. Amén. Para hoy miércoles, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál era el problema en los días de Cristo con su pueblo? El problema que había en los días de Cristo era que los dirigentes de la iglesia resaltaban la ley en el aspecto legal, pero no en el aspecto espiritual. Y oiga, la ley de Dios es espiritual. Y como es espiritual, ningún hombre la puede guardar. Ninguno. Porque el hombre es carnal, inclinado a lo malo por su naturaleza pecaminosa. Por eso es que el hombre puede guardar la ley en el aspecto literal de no matar. La mayoría de las personas que mueren sin haber matado a nadie. Pero eso en el aspecto legal. En el aspecto espiritual, la gente mata al otro. ¿Sabe cómo la mata? Murmurándola, criticándola, desollándola, calumniándola. Todas esas cosas son aspectos espirituales del pecado. Y una persona puede nunca acostarse con una mujer o con otra pareja y en la mente acariciar ese pensamiento y estar tan ciertamente en pecado como si estuviera acostada con esa persona, con otra persona. Porque la ley es espiritual. Usted puede ser que no se robe de la empresa un liquid paper o una libreta, pero si usted se pone a perder el tiempo sin trabajar en la empresa, le está robando el sudor al dueño de la empresa porque usted le paga para que trabaje. Eso pasa con la ley. Entonces, humanamente hablando, nadie puede guardar la ley de Dios siempre y cuando el hombre sea carnal. Cuando el hombre sea espiritual, entonces sí puede guardar la ley con el auxilio del Espíritu Santo. Por eso fue que Pablo dijo en Romanos en una ocasión, Romanos 7:15, porque no hago lo que entiendo ni lo que quiero, hago antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo como humano no podía ser bueno, no podía obedecer la ley de Dios. Como humano no. Ahora, siendo un hombre espiritual en contacto con el Espíritu Santo, sí Pablo podía guardar la ley. Y lo dice aquí, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La inclinación natural a lo malo lo tiene toda persona, pero cuando su mente está cautiva en Cristo, la mente sujeta el cuerpo a la obediencia a Cristo. Hermanos,
El amor es el cumplimiento de la ley. Usted no puede amar a Dios y decirle a un hermano en necesidad, vete en paz. Si tú amas a Dios, va a amar a tu hermano. Porque óigalo, aunque usted sea apellido Martínez y yo sea apellido Romero, ambos venimos de la misma rueda de la creación, que es Adán. Y ambos venimos de un mismo Padre llamado Dios. Por tanto, todos somos hermanos. Y como somos hermanos, la Biblia dice en Génesis 4 que somos guardianes de nuestros hermanos. Es decir, proteger a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Eso es hermano. Somos de una misma sangre, de la sangre de Adán. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque en los días de Cristo daban mucho diezmo. Pero el diezmo que daban era para guardarlo y no sacaban de la ofrenda un centavo para ayudar al pobre. Lo dice Mateo 23 textualmente. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona con doble moral. Una persona de apariencia. Un cristiano de apariencia. Y aquí me dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino. La cosa más pequeñita. Y dejaste de lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Es decir, ten misericordia a la persona que no tiene que comer y dale de comer. No haga justicia injusta. ¿Y cómo se hace justicia injusta? Liberando al culpable y condenando al inocente, que sí pasaba en los días de Cristo. Y la fe. ¿Qué es la fe? Oh, mis hermanos, de que la gente crea. Por sus frutos los conocer. La gente crea en el Dios que tú profesas. Y esa cosa acerque a esa persona a Dios. A esa persona a Dios. Dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, diezma, ofrenda, pero sin dejar de darle comida o ayudar al necesitado en su necesidad. Oiga, el problema de la iglesia última, la iglesia de Laodicea, consiste en que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la piedad. Dice que es rica y que está enriquecida y que no necesita nada. Y Jesús la declara como pobre, desnudo y cuitado. Y la iglesia de Laodicea somos nosotros. Y ningún laodicense se va a salvar. Solamente se salvan los que dejen de ser laodicenses, es decir, tibio. Y hay que ser caliente, activo en las cosas de Dios. Porque esto agrada a Dios. No trabajando en cargos, sino que el Señor trabaje en nosotros y desempeñemos nuestros cargos con pulcritud y como si fuera directamente a Dios. Hermanos, eso fue lo que nos enseñó Jesús. En los días del profeta Isaías, los que guardaban el sábado, los que iban a la iglesia, los que diezmaban, oiga cómo ellos trabajaban. En Isaías 58, como habla el profeta de la condición del pueblo, en Isaías, en el capítulo 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres, una mejor traducción es, si respetas el sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, en mantenerte en comunión con Él. Y agrega, citamos, agrega,
y llamare delicia santo glorioso de Jehová al sábado, y lo respetares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, vamos a respetar su día de reposo. Y en ese día de reposo, con los demás hermanos, vamos a adorar al Señor públicamente. Pero la iglesia de la Odisea, en la Biblia, no dice que la iglesia de la Odisea se va a salvar. Se va a salvar los que dejen de ser laodicenses, es decir, tibios. Y comiencen una obra de preparación para que Cristo santifique a cada persona decidida. La sierva de Dios nos dice en el libro Cada día con Dios, página 144. Oiga esto. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida, y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de Cristo. En el corazón en el cual estén escritos será guardado con toda diligencia, porque de él mana la vida. Todos los que amen a Jesús y guarden sus mandamientos tratarán de evitar hasta la misma apariencia del mal, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque estarán copiando un modelo puro y sentirán aversión por todo lo que no esté de acuerdo con la ley escrita en sus corazones. No van a ser hipócritas, no manifestarán suficiencia propia, sino que confiarán en Dios, el único que puede librarlos del pecado y la impureza. La atmósfera que los rodee será pura. No contaminarán sus propias almas ni la de los demás. Se complacerán en obrar con justicia, en amar misericordia y en humillarse para andar con Dios. Citado en el libro Cada día con Dios, página 144 de la Pluma Inspirada. Eso es santidad. Aceptar el carácter de Dios en nosotros, que es su santa ley. El último texto está en el libro Testimonios para los Ministros, página 100, Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 120. Dice ella: el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar el yo y mantenerlo con sujeción. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a los demás. A muchos les falta decididamente amor por los demás. He citado del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 120 de la Pluma Inspirada. Hermanos, el amor es el cumplimiento de la ley. Tú no puedes vivir bien cuando hay necesidades en tu entorno y tú no satisfagas esos corazones dolidos por el pecado. Ayudemos a los demás y hagamos que Cristo
nazca en nuestros corazones. Para mañana jueves vendremos, sobre todo, ámense mutuamente. Dios nos bendiga.